conectados ahora desde Madrid con la princesa Carla de Bulgaria. Eh, Pese a sus títulos nobiliarios, Carla de Bulgaria es una princesa del siglo XXI, vamos a decir. Es una emprendedora, es una empresaria, tiene una página web que ha convertido su nombre en una marca y donde da consejos de viajes, moda, estilo de vida, gastronomía, cosméticos, en fin. Tiene varios libros publicados y tiene una agenda de viaje muy recargada y que le ha llevado a muy diversas partes del mundo, entre ellos el Perú. Buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista, Carla. Buenas tardes, un placer, de verdad. Saludos a Perú, a Lima, a toda Latinoamérica y, por supuesto, a ti, Carlos. Muchísimas gracias por esta entrevista, por darme un huequito eh, en tu espacio. Encantado, gracias por aceptar la entrevista, al contrario. Muy bien, comencemos con los viajes. ¿Cuándo comenzaron los viajes y cómo así se inició este emprendimiento de dar consejos de viajes? Los viajes empezaron desde niña. Siempre me ha gustado muchísimo viajar. Es verdad que pues en la adolescencia y luego durante la carrera de derecho, los estudios, los primeros años de matrimonio, los niños pequeños, pues era más complicado viajar. Pero llegó un buen día en el que ya sí tuve tiempo y además la necesidad de hacerlo por mi trabajo, por mi empresa. Y, y decidí empezar a escribir sobre todos aquellos lugares a los que iba de una manera, bueno, muy particular, ¿no? Porque a mí me gusta darle mucha importancia a la historia, a la cultura, a la gastronomía de los lugares, porque creo que es una parte muy importante para entender el viaje en sí y sobre todo, lo que es más importante, para aprender. Entonces empecé a escribir hace ya bastantes años de viajes, sobre mis viajes, y así poco a poco pues me fui introduciendo en lo que son los medios especializados en turismo que tenemos en España, que por cierto son muy buenos. Muy bien, pero hay varias formas de viajar, ¿no? Una desde el mochilero, que va un poco a la Sí, aventura, hasta el turista de alto nivel, digamos, y que va siempre a hoteles de 5 estrellas, etcétera. sí. Hay muchas formas de viajar, pero una verdadera forma, digamos, y hay muchas formas de conocer un país o un destino al cual uno llega, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver ya un poco con meterse un poco más adentro, tal vez salirse del circuito típicamente turístico, ¿no? Claro, yo he viajado desde mochilera, he dormido en la calle con saco de dormir, y por supuesto he ido también a los hoteles más maravillosos, más bonitos y más lujosos del mundo, y entre medias pues el abanico es enorme. Eh, para mí, en mi caso, y desde luego lo que yo siempre recomiendo al viajante, que es como a mí me gusta llamar, no turista ni siquiera viajero, ¿no? Al viajante, eh, para mí el viajante es la persona que, que no solamente quiere ver un lugar porque sea bonito y volver con la foto maravillosa o presumir ahora con las redes sociales, ¿no? Con fotografías preciosas, sino esas personas que de verdad se quieren adentrar en la cultura, en el mundo, en la otra realidad que es cualquier sitio, porque incluso en el pueblo más cerca de Madrid, ahí también se puede aprender mucho. Entonces, no importa si vas de mochilero, si vas a un hotel eh, muy lujoso, lo importante es cómo empatices luego con la cultura, con la gente de cada lugar. Qué duda cabe que si vas de mochilero o de una manera más cercana a la gente de cada lugar, pues vas a aprender más, ¿no? Porque también es verdad que muchas veces cuando estás en estos hoteles tan lujosos, em, al final es más complicado introducirte en el paisanaje, ¿no? Que es lo que decía Unamuno como llamaba Unamuno a las personas de cada lugar. Sí, y es efectivamente este aprendizaje tal vez el motivo que impulsa más el viajar, ¿no? O sea, el que viaja
viaja para conocer, para aprender, y esto es lo que le da verdadero sentido al viaje, ¿no es cierto? En mi caso, desde luego, y quizá por eso ahora sí es verdad que hay muchísimos blogs y que la gente empieza a compartir más temas culturales y más temas sensoriales, más temas, más emoción. Al principio, hace 15 años, los blogs que había en internet sobre viajes eran muy, muy fríos, eran más de, pues vete aquí, duerme allá, en este sitio se come bien, o aquí mejor, o aquí peor, no dejes de ver la catedral de... Ahora es verdad que los blogs de viajes son muchísimo mejores, están más cuidados y son más profundos. Pero cuando yo empecé a escribir, sí echaba en falta esto, ¿no? El contar otra parte del viaje, no solamente el hotel al que he ido o al que puedes ir, o, que también es importante, sobre todo en temas de gastronomía. Es muy importante dar buenos consejos de lugares donde se puede comer bien, porque la gastronomía es otra parte importantísima de la cultura y de la sociedad de los lugares a los que visitas. Sin ir más lejos, la cocina peruana es una de las más importantes, conocidas, sabrosas y famosas del mundo. No sé si es la tercera, pero vamos, que está en un ranking muy, muy alto. Entonces, si viajas a Perú y no te metes de lleno en su parte culinaria, pues has dejado de ver una gran parte del país. Muy bien. Por cierto, tengo entendido que también estuvo en el Perú, ¿no? Sí, estuve en Perú hace un par de años. Estuve una semana en Lima y con mi padre y con amigos limeños que tiene él allí. Él, mi padre sí que es un gran apasionante de Perú, pues quizá algún día deberías de entrevistarle, porque es una persona que no deja indiferente a nadie, y él lleva desde el año 1978 viajando al Amazonas, a Santa María de Nieva, Ah, porque él allí colabora desde entonces con los padres jesuitas y, y no ha dejado de ir. Ahora mismo tiene 77 años y este año, por culpa del COVID, ha sido el primer año desde el 78 que no os visita. Imagínate si conoce bien Perú, porque, bueno, aparte de él siempre va, se pasa un mes en la selva, pero después de tantos años, pues conoce muy bien el país. Y yo fui con él porque tenía muchas ganas, pues quizá de coger su testigo o de visitar esa selva y a esos aguarunas y guambisas de los que él siempre hablaba desde que yo era pequeña. Y ahí estuve 15 días. Después de estar en Lima, fuimos hasta Santa María de Nieva y allí estuve eh, pues casi 20 días en el corazón del Amazonas y en un lugar que no es nada turístico. Recuerdo que la gente, los amigos de Lima me decían que qué valiente era y yo estaba un poco, decía, pero a ver si he escuchado desde pequeña las historias de mi padre y son fascinantes, no tenía ningún miedo, pero sentí como que el limeño tenía mucho respeto o quizá parecía que desde luego tenían mucho más miedo que yo y al revés, para nada. Fue una experiencia maravillosa que espero volver a repetir pronto y, y bueno, me enamoré de yo ya les digo, mis aguarunas, mis guambisas, mantengo contacto con algunos de ellos que pueden tener teléfono, porque por supuesto no es accesible para todo el mundo allí, pero estamos muy en contacto y mi padre, por supuesto. Por cierto, acaba de fallecer Santiago Manuin. Él fue uno de los grandes jefes aguarunas y, y fue, bueno, una excelente persona que hizo muchísimo por los indígenas del Amazonas y bueno, pues me he acordado de él porque tuve la suerte de conocerle. Le llamaban el guerrero de la paz y desde aquí a la familia de Santiago, que no sé si me verá, pero intentaré mandarles el enlace de esta entrevista. muy bien. Ahora, ¿qué otros lugares ha conocido en el mundo? ¿O qué lugares no ha conocido? Porque tengo entendido que usted ha viajado muchísimo, ¿no? Pues no he estado nunca en Australia ni en Nueva Zelanda.
en nuestras antípodas. Y me encantaría, es la atracción del polo opuesto, ¿no? Ujú. He visto fotografías espectaculares y me encantaría, tengo muchas ganas de ir, no sé cuándo será posible porque es un viaje muy largo y, y luego es que es todo un continente, entonces una vez allí, ¿a dónde vas? ¿No? Debe de ser muy complicado elegir la ruta. Muy bien. ¿Y África sí conoce? Sí, África, de hecho, hoy debería de estar allí. Tenía planeado pasar todo el mes de noviembre entre Uganda y Tanzania. En Uganda para visitar el parque natural donde están los gorilas de la montaña, y, y en Tanzania pues para ver la gran migración, que es uno de los espectáculos de la naturaleza pues más brutales que hay, ¿no? Que es toda la migración de los antílopes, las cebras, los ñus. Y eso iba a ser todo mi mes de noviembre, pero bueno, la parte positiva es que estoy hablando con vosotros y un poquito en Perú. Y en África también he estado en Zimbabue, también he estado en Namibia, en Egipto y por supuesto Marruecos, y me Bueno, quedaría con todos. y hablando de estos viajes, efectivamente, incluso también Santa María de Nieva, ¿no? Es otra forma de ver el Perú, una forma de ver los contrastes que hay, no solo geográficos, sino sociales, las enormes diferencias, las grandes carencias. Es Eh, que yo siempre digo que viajar es la mejor manera de aprender y que viajar nos hace mejores personas. ¿Y por qué nos hace mejores personas? Porque si salimos de nuestro entorno para entrar en otro totalmente diferente, con ganas de conocerlo, como decía al principio, no las personas que van solo a hacerse la foto, simpatizamos, nos damos cuenta que nuestra realidad, la que creemos realidad, nuestra realidad es mentira. Eh, Hay 1.000 millones de realidades, tantas realidades como 1.000 millones como seres humanos, ¿no? Y efectivamente lo que decías, Carlos, ves que la gente también es feliz viviendo de otra manera, es que no tiene que ser ni mejor ni peor que la tuya, aprendes a ser más tolerante, aprendes a entender por qué se puede llegar a pensar de una o de otra manera. En definitiva, te haces mejor persona, te haces más comprensivo, te haces más paciente. Imagínate en el Caribe o incluso en nuestras Islas Canarias, que va todo más despacio. Si llegas del norte de España o del norte de Europa, donde todo es rápido y todo es inmediato, y de repente llegas yo que sé, a una playa caribeña, que todo es despacito y con calma y disfrutando, pues también aprendes a ser paciente. Es decir, viajando se aprende mucho, pero sobre todo aprendes de ti mismo, aprendes a conocerte mejor y luego vuelves con la mente muchísimo más abierta. Las personas que han viajado mucho tienen pues eso, la cabeza muy abierta y dispuesta a aceptar, a entender y a dialogar, que hoy en día es tan importante hablar, dialogar, hablar mirando a los ojos a las personas, ¿no? Estamos todo el día con el WhatsApp y con el mensajito. Y cuando viajas aprendes a hablar, te tienes también que esforzar por hablar con las personas a las que no conoces, hablar en otros idiomas, a hacer un esfuerzo por entender dialectos o palabras, pues en el caso de, imagínate, en el caso de la selva, ¿no? Eh, que hablan un español con mucho vocablo antiguo. Eh, es muy gratificante viajar. Y sí, bueno, pero eso, tienes que viajar con esa mentalidad. sí, justo sobre eso iba ya casi la última pregunta sobre el tema de viajes, y es que también están presentes la mirada de los problemas que hay en el mundo, que son tremendos, que son terribles, que Tremendos. hacen uno sentirse absolutamente impotente porque pues
claro, en África hay el problema no solo de la caza furtiva de animales, de la extinción de muchas especies, de la tala ilegal. Esto es un problema tremendo que sí me encantaría hablar sobre él, pero perdón que te he cortado la pregunta. No, decía que así como en África también, aquí en Santa María de Nieva tiene que haberse dado cuenta de los tremendos problemas que hay. Una zona en la que hay tantísima agua, pero donde la gente no tiene agua para beber, porque es una paradoja absoluta, ¿no es cierto? Yo volví muy impactada de mi contacto con los aguarunas y los guambisas. Y cuando regresé a España decía, pero a ver, ¿cómo puede ser que en el lugar donde hay más agua del planeta, la gente, no ya los niños, que por supuesto también, pero de todas las edades, estén muriendo de tifus? El agua está contaminada, contaminadísima, está muy contaminada por el mercurio que se utiliza para la extracción De oro. de oro, está muy contaminada por todo, pero también hay madereras, también está el petróleo, los jíbaros, los aguarunas, los guambisas, los xibar, bueno, que eran 4, pero bueno, después de la guerra con Ecuador, los Swan y los Ashuar se Llegan quedaron para en allá. Ecuador. em, Prácticamente no tienen ya animales, ellos son cazadores y guerreros y se alimentaban de lo que cazaban en la selva. Ya no quedan animales en esa selva, ya no tienen comida, pero tampoco se les está bonificando o ayudando con todos los recursos que se están sacando de su selva, que quizá haya quien diga la selva no es de nadie, es de todos. No, no, no es de nadie, no, es de todos, pero es que también es de ellos que son los que viven ahí, ¿no? Es como si usted viene a mi casa y me quita todo eh, es que es su casa. Yo he vivido en sus casas, son pequeñas cabañas, palapas en mitad de la selva y no están recibiendo nada a cambio. Sin embargo, se están quedando sin agua, se están quedando sin recursos naturales y, y bueno, prácticamente los únicos que les apoyan y que les ayudan son los jesuitas. Y yo después de estar en la selva estos 15 días, volví a Lima, estuve otros 4 días en Lima y a toda aquella gente que me decía, qué valiente, bueno, pásalo bien, cuídate mucho, lo que les dije es, de verdad, tenéis que ocuparos y que sí, que vengamos a España y contemos aquí el problema que tienen los indígenas en Perú está fenomenal porque siempre conseguimos recursos económicos para ayudarles, pero al fin y al cabo, están en territorio peruano. Entonces, también debería de ser algo muy importante que, no sé, que las instituciones peruanas tuvieran en cuenta y les ayudaran, porque de verdad que están dejados de la mano de Dios y ahora con el COVID lo están pasando muy, muy mal. Santiago Manuin, que resistió a varios disparos en el Baguazo, eh, murió de COVID. Tremendo. Y lo están pasando de verdad muy, muy mal. Nosotros desde España les ayudamos como podemos, pero mm, me parece injusto que el problema indígena, que además es que los aguarunas y los guambisas son guerreros a los que nadie ha derrotado nunca jamás. Ni los guerreros peruanos, pero tampoco los conquistadores españoles. Nunca a nadie se les consiguió doblegarles. Yo creo que se merecen un trato muy, muy, muy especial y desde luego muy diferente al que están recibiendo. Perú tiene la suerte de tener esta joya del planeta Tierra, parte de esta joya del planeta Tierra que es el Amazonas. Entonces, está muy bien y además los jíbaros lo dicen y Santiago Manuel lo decía, si nosotros no queremos que no se utilice nuestra selva, lo que queremos es que la utilicen y también tener nosotros un beneficio, que menos que potabilizadoras de agua, ¿no? Por cierto, por cierto. Muy bien.
Pero así como Bueno, hemos... podría hablaros horas de, Claro de que todo sí, esto. claro que sí. Y así como Perú, en cada destino también hay una serie de problemas sociales y, en fin, especialmente en los países del tercer mundo, vamos a decir, ¿no es cierto? En África también deben haber cosas terribles Sí, que contar. en cualquier país del tercer mundo y del primer mundo siempre hay muchísimos problemas sociales. Eso está clarísimo. Y en el mismo Lima tenéis problemas sociales y en toda Latinoamérica, en África, en Asia, en todo el mundo, en España. Y yo creo que hay que conocer estos problemas, pero para intentar solucionarlos, no solo para decir yo lo conozco, yo lo entiendo, no, no. Además, haga usted algo por solucionarlo, ¿no? Ya que usted tiene recursos, tiene cultura, sabe hablar, escribir y encima tiene eh, la posibilidad de comunicar con muchísima gente, pues haga por ayudar, ¿no? No, no basta con decir he estado, lo conozco, lo he visto y lo comprendo. No basta con eso. Muy bien, ahora podemos pasar a otro de los temas de sus emprendimientos, que son ya cosas un poco más, vamos a decir, banales, pero que también son importantes porque son parte de la vida, que es el tema de los cosméticos, No, a ver, los libros. banal no hay nada. Cuando hace años decían que los gobernantes españoles no iban a los desfiles de moda porque eran una frivolidad. Vamos a ver, la moda en España da trabajo a millones de familias. Tenemos industria de textil, bordadoras, zapatería, cuero, seda, tenemos una industria textil importantísima, tenemos unos diseñadores fantásticos que, que generan riqueza. Entonces, ni la moda, ni la cosmética, ni ningún emprendimiento, ni ninguna empresa es nunca jamás banal, para nada. Muy bien, ¿y cómo ha sido su aproximación a este tema? Bueno, en moda he estado trabajando desde los 20 y pocos años, prácticamente desde que terminé la carrera de Derecho. Empecé a trabajar en decoración y de ahí me pasé, di un salto a la moda con grandes firmas en España y también internacionales. Y en el mundo de la cosmética me metí precisamente por un viaje a Bulgaria, donde conocí el Valle de las Rosas, que es el valle de Rosa Damascena más grande de Europa. Y esta rosa tiene una peculiaridad y es que es muy aromática, pero además muy buena para la piel. Y con ella se hacen muchísimos productos cosméticos sobre todo en Bulgaria, pero también se importa el agua de rosas a otros países como Alemania o como Inglaterra y Francia. Y entonces conocí el Valle de las Rosas, me enamoré de esta cosmética y decidí traerla a España. Y así empecé con el mundo de la cosmética. Si bien ahora tengo una línea cosmética elaborada con agua de rosa de Bulgaria y otra con avena, karité y almendra, eh, realmente hoy en día el fuerte de mi empresa es la asesoría en temas de turismo. En temas de turismo hago viajes gastronómicos, viajes personalizados y por supuesto escribo en medios de comunicación especializados en turismo. Pero bueno, la empresa cosmética ahí está y lo que no sé es por cuánto tiempo, porque también aquí la crisis se está notando muchísimo y el COVID ha azotado muy fuerte tanto a las vidas humanas como a la economía. Y por supuesto al turismo, madre mía. Eh, España, que era el segundo país más visitado del mundo, con casi 84 millones de personas que nos visitaron en el año 2019 y este año, pues esto es una tragedia para España porque afecta, la gente piensa en turismo y piensa en hoteles, restaurantes, bares y tiendas y no, porque es desde la industria de la moda de la que hablábamos antes, que recibe muchos compradores, hasta sobre todo primaria, que es pesca, ganadería y,
y agricultura, que también obviamente viven del turismo. Claro, el turismo es una actividad que da muchísimo trabajo a muchísima gente de muy diversos campos Claro. y Los entonces taxistas, los medios de locomoción, los taxis de toda España están pues, prácticamente sin trabajar. Luego, pues es que no sé, imagínese, es que el que tiene una huerta de tomates y está acostumbrado a vender millones de toneladas de tomates a hoteles, pues ya no tiene hoteles a los que vender todos esos kilos, toneladas de tomates que ya tenía plantados, ¿no? Entonces es una tragedia. España no estaba preparada porque es un país muy, muy, muy volcado en el turismo y no estábamos preparados para este mazazo económico, que es que afecta a todos los sectores, la pesca, todo, todo. muy bien, este confinamiento que hemos vivido en todo el mundo casi por varios meses, algunos escritores o algunas personas les ha ayudado para escribir. ¿Usted ha pensado o ha trabajado en algo de Sí, esto? yo hace 2 años, en el verano de 2018, empecé mi el que será, si Dios quiere algún día, mi primer libro de viajes. Es un libro que no habla de un lugar y luego de otro, sino que voy viajando con la mente, pues una montaña me recuerda a un volcán en Costa Rica, del volcán en Costa Rica el colibrí me recuerda a... entonces así con asociación de ideas y de pensamientos voy viajando por todo el mundo. Y es un libro, pues es complicado de ordenar y empecé en el 2018 y claro, pues el día a día me iba absorbiendo y no tenía tiempo de centrarme. Y durante el confinamiento, que en España fue de 3 meses y pico, pues he podido darle un gran avance. Lo que pasa es que no sé cuándo lo terminaré, porque como es un libro que me va llevando de un lugar a otro y no paro bueno, ahora es verdad que estoy más tranquila y llevo más tiempo sin viajar, pero siempre se te queda algo, siempre te viene algún recuerdo, con lo cual no sé cuándo terminaré, pero sí, aproveché para leer mucho y para escribir. Es cierto que este tema del coronavirus ha hecho que todos cambiemos nuestro estilo de vida, que todos cambiemos nuestros planes, lo que pensábamos hacer este año, todo se ha paralizado, pero también hay gente que se ha reactualizado o que ha reorganizado su vida y sus planes para el futuro de una manera distinta. ¿Cómo lo ha hecho usted? Bueno, lo primero es que no hemos cambiado, nos han obligado a cambiar, nos han obligado a cambiar. Eh, Cada uno ya sabrá si además ha cambiado o no ha cambiado en su forma de ver la vida o en sus perspectivas. Eh, pero en un primer momento fuimos obligados a cambiar de la noche a la mañana y luego ya cada uno pues que saque sus propias conclusiones. Y se me ha ido el santo al cielo, no sé qué me has preguntado. ¿Cuáles serán los planes con esta situación que es tan difícil, cómo ha cambiado sus planes para el futuro? No, yo siempre he sido de vivir muy al día y de disfrutar cada momento, porque creo que la felicidad entendida como una cosa genérica no existe. La felicidad la vamos haciendo todos, pero no cada día, sino en cada instante, en cada momento. Y esto lo he tenido muy claro desde siempre, bueno, desde siempre quizá no, desde cuando siendo muy joven murió una de mis mejores amigas y, y ahí me di cuenta de la importancia que es decirle a un amigo te quiero, disfrutar de la familia, disfrutar en vez de quejarte porque has tenido que madrugar mucho, sino decir qué bonito amanecer estoy viendo, ¿no? Que si no, no lo hubiera podido ver. Entonces, en ese sentido, yo sigo pensando exactamente igual. Lo que sí me ha gustado mm, vivir en mis sensaciones es la libertad, la falta de libertad. Yo siempre he sido una gran defensora de la libertad, de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y de la libertad. Y he podido ver lo que es no tener libertad.
Entonces me he reafirmado muchísimo más bueno, en mi guerra porque no se pierda la libertad y en mi guerra porque en todos los países del mundo haya libertad y porque en todos los países del mundo haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y, y esto, de cierta forma, me ha gustado experimentarlo. Muy bien. ¿Próximos destinos que tiene planeados para viajar? Mañana, si Dios quiere, me voy a la isla de Gran Canaria, que es... mi hijo dice que soy canariona porque alguna vez les diría que me quiero retirar ahí y quizá morir ahí. Y entonces él me dijo, pues entonces tú eres canariona, tú eres de las Palmas de Gran Canaria, porque uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir. Es una isla fascinante, quizá la más completa de las Islas Canarias, todas son muy diferentes. Pero en Gran Canaria yo creo que encontramos un poquito de lo que tienen las 8 islas, ¿no? Digo 8 porque la isla de la Graciosa recientemente ha sido admitida como la octava isla de las Islas Afortunadas. Y mañana tengo la suerte de ir una semana porque, como te dije al principio, tenía que estar en África todo este mes y como se me ha fastidiado, pues he optado por visitar a mis amigos de Gran Canaria. Así que si Dios quiere, mañana iré para allá. Y luego, bueno, en España tenemos restringida la movilidad, en Madrid no y en Gran Canaria no, de ahí que aproveche esta situación para poder ir a visitarles. Pero tenía un viaje muy bonito programado desde Madrid en coche, en ruta, en coche, que es otra de las maneras más fascinantes de viajar, que te puedes parar donde quieras, que puedes reorganizar, ¿no? Descubrir sitios que no estaban programados. Me gusta mucho viajar en coche. Pues íbamos a hacer un viaje muy bonito por Castilla-La Mancha y Andalucía. Y este sí que ha tenido que ser cancelado. Y así están las cosas. No sé cuál será mi próximo destino después de volver de Las Palmas, pero como ya te decía, hay que disfrutar y voy a ser muy feliz la próxima semana con tantos amigos que tengo allí y en esa tierra que me da tanta energía. Muy bien. Por lo pronto, quien quiera conocer más sobre usted tiene que ingresar a la página web de carlabulgaria.com. carlabulgaria.com y bueno, Instagram, las redes sociales es la que más utilizo prácticamente todos los días, es Carla Bulgaria, sencillo. Y luego ahora es simpático porque tengo un perfil de viajes también en Instagram que se llama Viaja con Carla y para segmentar un poco los temas. Y estoy haciendo el viaje virtual que hubiera estado haciendo en Uganda. Entonces estoy siguiendo el programa y con ayuda de Dani Serralta, que es nuestro guía y es el que tiene el camión todoterreno con el que siempre vamos a África, que es una manera muy original de viajar porque eres mochilero, duermes en tiendas de campaña, te mueves en un camión todoterreno por todos los países, pero luego tienes todas las comodidades, bueno, todas, entre comillas, pero no te falta de nada, se come fenomenal en el camión y haces una convivencia con la naturaleza muy, muy, muy intensa, ¿no? Porque estás durmiendo en parques naturales, estás, como decía, que me gusta mucho viajar en coche, pues aquí en el camión. Y bueno, el caso es que tenía tanta pena de no hacer este viaje por Uganda que he decidido hacerlo virtual, siguiendo el programa y con imaginación y con la ayuda de Dani Serralta. Entonces, si queréis verlo, pues también en Viaja con Carla. Ahora mismo estoy en Uganda. Estoy en el Nilo Blanco. Última pregunta. Viajar mucho también hace que uno tenga muchísimas, pero muchísimas anécdotas. ¿Puede Sí. contar alguna o hay alguna en la que haya estado en peligro, por ejemplo? Bueno, en peligro sí, en peligro bastantes veces. En México, en la selva de Chiapas,
pensé que me moría porque me metí en un rápido en el río y la corriente me atrapó y me costó mucho salir a flote y yo miraba para arriba y decía, bueno, me pasó toda mi vida así. Y sensación de peligro, pues sí, sí he tenido y a veces también he pasado miedo y soy muy aventurera, soy quizá a veces demasiado imprudente. Hay gente que le dice valiente, yo luego lo pienso y digo, no, lo que he sido imprudente, pero tengo no sé, una adrenalina, una necesidad de vivir que a veces pues te lleva sustos y yo no lo recomiendo. Por favor, la gente cuando viaje que intente ir con guías, que haga caso de lo que nos digan los profesionales de cada sitio. Recuerdo en Atacama, en Bolivia, en Bolivia y luego en Chile, en Atacama, los dos guías de los dos sitios, de los dos países nos decían lo mismo. Es que aquí vienen los europeos y como tenéis montañas y tenéis de todo, os pensáis que podéis subir para arriba, bajar, tiraros al río y vienen los americanos, les dices, no hagas esto y se portan fenomenal y obedecen. Vienen los europeos y os creéis que podéis hacerlo todo y no, y la gente corre mucho peligro cuando no hace caso de los profesionales. Entonces, a mí a veces me ha pasado eso y no lo recomiendo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Mucha suerte y muchos éxitos con la página web y con los emprendimientos. Muchísimas gracias. Me ha quedado corto y quedan un montón de países, de anécdotas y de sensaciones por contar. Así es que cuando queráis, yo muy, muy, muy feliz volveré a estar con vosotros, con una mejor iluminación, con un mejor todo. ¿Cómo no? Y ojalá que esté pronto también de viaje acá en el Perú. Pues espero volver muy pronto, espero volver muy pronto. Y que vaya sano para todo el mundo y que pronto salgamos de esta. Y ánimo y a intentar sacar el lado bueno y, y que todos sigamos luchando para que no nos quiten la libertad. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la princesa Carla de Bulgaria.